En México, cuando vemos fotos de los años 70, descubrimos algo que siempre llama la atención. La gente era notablemente más delgada sin proponérselo. No había gimnasios por todas partes ni dietas de moda, simplemente un estilo de vida que obligaba al movimiento constante. Las ciudades eran más pequeñas, los trabajos más físicos y la tecnología mucho menos intrusiva. Caminar era parte del día a día y nadie lo llamaba ejercicio, era simplemente vivir. Los niños jugaban afuera, los adultos trabajaban con el cuerpo y las familias comían comida real preparada en casa. Hoy, en cambio, hemos llenado nuestra vida de pantallas, autos y comida procesada que nos mantiene quietos y saturados. Para entender por qué ellos estaban delgados sin intentarlo y por qué nosotros luchamos tanto, necesitamos mirar cómo vivían y cómo nosotros dejamos de hacerlo. Este viaje al pasado no es nostalgia vacía, es una llamada de atención. Acompáñame a descubrir qué hacían ellos distinto y qué podemos recuperar hoy. Y si te gusta este tipo de contenido que nos conecta con el México que fuimos, suscríbete ahora para no perderte los próximos capítulos. La comida casera como medicina invisible. En los años 70, la cocina mexicana era un laboratorio natural de salud y nadie lo sabía. Las familias comían en casa con ingredientes frescos, sencillos y sin procesar. No existían los ultraprocesados que hoy llenan los supermercados, ni las comidas rápidas que se comen sin pensar. Los frijoles se remojaban desde la noche anterior. El arroz se cocinaba en la estufa y las tortillas se compraban recién hechas, calientes, suaves, llenas de aroma a maíz real. El refresco era un lujo reservado para los domingos y los postres se preparaban en ocasiones especiales, cuando había fiesta o visita. Las porciones eran moderadas porque la comida debía alcanzar para todos y repetir plato no siempre era opción. El azúcar se usaba con cuidado, no por moda, sino por economía y costumbre. Todo se preparaba con amor, tiempo y paciencia, y sin saberlo, esa forma de comer mantenía a la gente delgada, fuerte y nutrida. Era una alimentación sin excesos, sin químicos, sin tentaciones constantes y, sobre todo, llena de equilibrio. ¿Te gustaría que volviéramos a esa manera de comer en casa, con sabor y sin culpa? El trabajo físico era parte de la vida. En los años 70, la mayoría de los mexicanos tenía empleos que exigían movimiento real, no pasar 8 horas sentados frente a una pantalla como hoy. Los obreros cargaban cajas, los carpinteros movían madera pesada, los albañiles subían bultos de cemento y los campesinos comenzaban su jornada antes del amanecer trabajando bajo el sol. Incluso dentro del hogar, las tareas eran físicamente demandantes. Lavar ropa a mano, barrer patios enormes, cocinar sin electrodomésticos modernos. No existían trabajos hipersedentarios ni oficinas llenas de computadoras, y quienes sí tenían trabajo administrativo caminaban escaleras porque casi no había elevadores. Cada jornada implicaba esfuerzo, sudor y gasto de energía constante. El cansancio era natural, producto del movimiento, no del estrés. Esa actividad diaria mantenía cuerpos fuertes y delgados sin necesidad de ir a un gimnasio. Hoy, en cambio, trabajamos sentados y descansamos sentados, y esa falta de movimiento silencioso pero acumulado ha cambiado por completo nuestra salud y nuestra figura. La comida casera de verdad. En los años 70, la comida mexicana era completamente diferente a la de hoy, porque todo se preparaba en casa, con ingredientes frescos y sin conservadores. Las familias seguían recetas de las abuelas, cocinando frijoles de olla, arroz esponjado, tortillas recién hechas y guisos caseros que alimentaban sin saturar de calorías vacías. No había comida rápida al alcance, ni postres industriales, ni panes llenos de azúcar como los de ahora. Las porciones eran moderadas porque la comida rendía lo justo, y repetir platos simplemente no era costumbre. Los niños comían lo que había, sin caprichos, sin antojos procesados, sin botanas entre comidas. El refresco era un lujo reservado para los domingos o celebraciones especiales, no para diario. En las mesas había agua fresca hecha en casa y café de olla con poca azúcar. Comer era un acto familiar, sencillo y nutritivo. El cuerpo recibía lo necesario, no un bombardeo de calorías como el actual. Por eso aquella generación crecía fuerte, delgada y sana, sin dietas ni restricciones. Porciones pequeñas y comida sin exceso. En los años 70, las porciones eran mucho más pequeñas que las de hoy, y nadie lo cuestionaba porque así funcionaba la vida diaria. En los restaurantes, un plato servía lo justo para una persona,
Y en casa la comida estaba medida para alcanzar a toda la familia, sin repetir ni llenar el plato hasta el borde, lo que evitaba los excesos calóricos que hoy son tan comunes. Los vasos de refresco eran pequeños y no había refil ilimitado, así que todos bebían con moderación y la mayoría de las comidas se acompañaban con agua natural o aguas frescas ligeras hechas en casa, no con litros de azúcar líquida. Los postres se reservaban para días especiales y no existía la cultura de antojarse algo dulce a todas horas, porque simplemente no había tanta oferta. La botana entre comidas era rara y si alguien tenía hambre esperaba a la siguiente comida sin ansiedad. Este control natural ayudaba a que la ingesta calórica se mantuviera estable y el metabolismo funcionara de manera más eficiente. Hoy vivimos rodeados de comida rápida, tamaños gigantes y publicidad que nos invita a comer de más sin pensarlo, lo que nos aleja de esa moderación que antes era un hábito cotidiano. Recuperar esa manera de comer sería un enorme paso hacia una vida más sana y consciente para las nuevas generaciones. Si este viaje al pasado te está gustando, y quieres seguir descubriendo cómo vivían realmente los mexicanos de esa época, suscríbete al canal para no perderte los próximos bloques. Aquí seguimos reviviendo juntos la historia que construyó a nuestro México. En los años 70, los mexicanos comían azúcar. Sí, pero en cantidades que hoy nos parecerían mínimas. El azúcar era un lujo que se administraba con cuidado, no un ingrediente omnipresente escondido en todo lo que comemos. Los dulces se compraban solo en ocasiones especiales, no como parte del lonche diario. Las mamás endulzaban el café con una cucharadita y nada más, y los postres caseros se preparaban solo los domingos o en celebraciones familiares. No existían las máquinas expendedoras en las escuelas ni las tiendas repletas de snacks ultraprocesados. Los refrescos se tomaban únicamente en fiestas, no cada día como ahora. La mayoría de las casas tenían fruta fresca como único antojo disponible, y las botanas empacadas eran raras y caras. Esa moderación natural, marcada por la economía y las costumbres, mantenía los niveles de azúcar bajos y evitaba el sobrepeso infantil. Fue una época donde el sabor dulce era un premio, no una constante que enfermara al cuerpo. En los años 70, no existían pulseras inteligentes que contaran pasos ni aplicaciones que avisaran cuántas calorías faltaba por quemar. La actividad física simplemente venía incluida en la vida diaria, como si el cuerpo estuviera diseñado para estar siempre en movimiento. Los niños jugaban sin parar desde que salían de la escuela hasta que el sol comenzaba a esconderse, corriendo por las calles, subiendo bardas, persiguiendo balones, inventando juegos que hoy serían imposibles por seguridad o por falta de espacio. Los adultos tampoco se quedaban atrás. Trabajar implicaba esfuerzo real, cargar, caminar, empujar, sudar. Incluso las tareas del hogar requerían fuerza y movimiento, desde lavar a mano hasta sacudir muebles pesados. Ese desgaste natural mantenía los cuerpos ágiles sin que nadie lo buscara. No había rutinas fitness ni influencers que dieran consejos de entrenamiento, la propia vida era el entrenador. Hoy, en cambio, necesitamos agendas, membresías y recordatorios para hacer lo que antes se hacía sin pensarlo. Y es ahí donde entendemos la gran diferencia. En los 70, el movimiento era inevitable. Hoy es opcional. La vida sin pantallas ni distracciones digitales. En los años 70, la vida ocurría frente a tus ojos, no en una pantalla. La televisión tenía pocos canales y horarios limitados, así que después de ver su programa favorito, la gente simplemente apagaba la tele y seguía con su día. No existían celulares, videojuegos ni redes sociales absorbiendo horas y horas de nuestro tiempo. Las familias conversaban en la sala, jugaban lotería, caminaban al parque, visitaban a los vecinos o simplemente se sentaban en la banqueta a ver pasar la vida. Esa ausencia total de estímulos digitales hacía que las personas se movieran más, socializaran más y comieran menos por ansiedad. Los niños inventaban juegos, construían juguetes caseros y corrían hasta el cansancio. Los adultos descansaban mejor porque no había luces azules ni notificaciones robando sueño. Y lo más importante, nadie vivía comparándose con vidas irreales en redes. Era una vida más ligera, más humana y mucho más activa. Esa simpleza cotidiana era uno de los secretos invisibles detrás de los cuerpos delgados de aquella época. En los años 70, la delgadez no era una meta, era una consecuencia natural de un estilo de vida que hoy parece casi irreconocible.
No había prisas digitales, no había comida ultraprocesada en cada esquina, no había sillas que nos atraparan frente a pantallas durante horas. Había movimiento, comida real, tareas físicas, vida al aire libre, noches tranquilas y un ritmo más humano. No eran cuerpos perfectos, eran cuerpos honestos, moldeados por la vida diaria, no por rutinas de gimnasio. Y cuando miramos esas fotos viejas, no solo vemos cuerpos delgados, vemos una manera distinta de vivir. Una que aún podemos rescatar si queremos. No para volver al pasado, sino para aprender de él. Así que si este viaje te hizo reflexionar, si te recordó a tus papás, a tus abuelos o a tu propia infancia, te invito a suscribirte. Este canal existe para que el México que fuimos nunca se pierda y para que juntos recordemos lo que de verdad importa. Suscríbete y acompáñanos en el próximo recuerdo.